Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos allá a la séptima clase de biología del programa intensivo de puntajenacional.cl. Eh, esta clase va a ser bien especial porque empezamos una unidad nueva. La unidad que vamos a comenzar es la unidad de genética clásica, que abarca básicamente lo que viene a ser Mendel y lo que vienen a ser otros tipos de formas de herencia, que son herencia ligada al sexo, herencia autosómica, etcétera, que vamos a estudiar. Sin embargo, antes de empezar, vamos a terminar de comentar lo que habíamos quedado pendiente en la clase anterior, que fue precisamente de sexualidad humana y hormonas sexuales. Así que vamos a hablar primero de eso. Espero que estén muy bien. Me gustaría saber de dónde están conectados. Esta pregunta no se la hacía hace tiempo, así que me gustaría ver por el chat desde dónde están conectados mientras abro la clase 5, ¿no es cierto? Perdón, el streaming 5, que viene a ser la clase 6. Y vamos a colocarlo por mientras donde corresponde. Ya, tenemos gente de San Pedro de la Paz, de Coquimbo, de Maipú, Chillán, La Cisterna. Qué bueno que tenemos gente de harta parte, Villa Alemana, Valdivia, La Serena. Me alegro mucho, me alegro que podamos estar transmitiendo a tantos lugares distintos de Chile y a tantos lugares distintos donde nos están viendo desde otras partes de Latinoamérica y otros países de habla hispana, y también para aquellos que entienden español. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer esta clase es abarcar estas partes, que es muy importante, ¿no es cierto?, que es fecundación y desarrollo embrionario. Este tópico, si bien no está tan especificado la segunda parte de este tópico, que es desarrollo embrionario, en lo que es la PSU, es súper importante entenderlo. Haciendo una recapitulación de lo que vimos en la clase anterior, vimos una serie de aspectos de la sexualidad humana, tanto morfológicos como endocrinos. Vimos los ejes de las hormonas sexuales, hablamos de lo que son las secreciones de GnRH, de LH y FSH y los efectos que tenían a nivel gonadotrópico en la secreción de estrógenos, progesterona en lo que viene a ser los ovarios y en la secreción de testosterona en el testículo. Hablamos también de gametogénesis como la meiosis aplicada a lo que son las células de la línea embrionaria en la formación tanto de espermatozoides como de ovocitos. Y también hablamos un poco acerca de las enfermedades de transmisión sexual, que las vamos a volver a hablar en la clase de hoy. Y lo importante es que vamos a terminar hablando de fecundación y desarrollo embrionario y además vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, que es una parte muy importante dentro de lo que es este tópico en general. ¿Ya? Así que la fecundación se define como un proceso caracterizado por la fusión de los gametos en términos bastante simples. Tiene que ser un gameto masculino y femenino y con esto se genera la primera célula de un nuevo individuo que habitualmente se le denomina cigoto. Si aplicamos nombres tenemos el ovocito 2, que era el gameto terminal que se libera en la ovulación del ciclo menstrual, que tiene una carga genética NC, es una célula haploide, que se fusiona con un espermatozoide, que también es un gameto finalizado, ¿no es cierto?, que pasa primero por la espermatogénesis formando espermátidas y posteriormente las espermátidas pasan por la espermistogénesis para formar espermatozoide, que también es una célula haploide bien diferenciada con carga NC, que se van a fusionar dando origen a un cigoto, que es una célula diploide. Es una célula que es 2N, 2C, es decir, que tiene su carga cromosómica en pares homólogos. Para entender bien cómo ocurre la fecundación, es indispensable entender las partes a nivel de estructura celular del gameto masculino como del gameto femenino. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de la anatomía del espermatozoide. Posteriormente vamos a ir hablando acerca de las preguntas cuando vayan correspondiendo. Por ejemplo, me preguntan por la diferencia entre ITS y ETS. Esas preguntas mejor hagámoslas cuando estemos hablando de estas enfermedades, puesto que si no nos vamos a confundir en la materia, ¿ya? Voy a ir un poquito más despacio, ¿ya? Pero tenemos harta materia que ver y el tiempo es limitado, por eso básicamente a veces me acelero un poco, ¿ya? Acuérdense que tendrían que haber estudiado esto ya en 2 semanas, así que el tirón de orejas no se lo puedo pegar porque es por streaming, pero es un tirón de orejas digital.
Entonces, el espermatozoide es una célula altamente diferenciada producto de la espermitogénesis y de la espermatogénesis, que está constituido por la cabeza, una pieza media, que está donde yo tengo el cursor, y un flagelo o la cola del espermatozoide. ¿Qué características tiene en particular? Tiene una membrana plasmática que justo bajo ella tiene una vesícula especial que se llama acrosoma, que es una vesícula que contiene una serie de enzimas que van a ayudar a la función que tiene que hacer el espermatozoide, que es fusionarse con el ovocito 2. Particularmente algunas de las enzimas que destacan en esta vesícula son la hialuronidasa y la neuraminidasa, que se encargan de romper un poco todo lo que es la matriz extracelular del ovocito 2. Bajo ella vamos a encontrar el núcleo, recordando que es un núcleo que tiene protaminas, por lo tanto es una cromatina muy condensada, a diferencia de la cromatina normal. Y ya con esto termina la cabeza del espermatozoide y encontramos la pieza media. Y en la pieza media destaca la presencia de las mitocondrias del espermatozoide. Son las únicas mitocondrias que tiene, que proveen de energía a todo el sistema de microtúbulos que se encuentran desde la pieza media hacia abajo y que se encargan del batido flagelar o del movimiento flagelar. Y finalmente tenemos el flagelo cola, en que tenemos un esquema de microtúbulos 9+2, ¿no es cierto?, que se encarga de principalmente generar un batido helicoidal para poder movilizar el espermatozoide en dos direcciones principalmente. ¿Ya? Hay fenómenos bien importantes cuando hablamos de fecundación. Lo primero es el tramo que recorre cada gameto. El ovocito 2, el trayecto que recorre es bastante corto, puesto que sale del ovario, ¿no es cierto?, del folículo de Graf, y se libera llegando hasta la fimbria del oviducto de la trompa de falopio y depositándose en lo que es la ámpula o ampolla de la trompa de falopio. Hasta ahí nomás llega, que es el lugar donde ocurre la fecundación. Sin embargo, el espermatozoide tiene que recorrer una gran distancia para lograr llegar a esa zona. A saber, desde los túbulos seminíferos que se encuentran en los testículos, donde ocurre la generación del espermatozoide, se mueve este espermatozoide que no es móvil hasta el epidídimo, ¿no es cierto?, a través de la red testicular o red testis, a través de los conductos aferentes, llegando hasta el epidídimo, donde adquiere su capacidad móvil. Posteriormente suben por los conductos deferentes, donde se fusiona tanto con la secreción de las vesículas seminales como las glándulas de Cowper y también de la próstata, adquiriendo su función y su batido flagelar un poco más completo, y con ello es eyaculado al interior de la vagina, donde ocurre el primer evento importante en lo que es la fecundación, que es la capacitación espermática. La capacitación espermática es un proceso fundamental para que el espermatozoide tenga la capacidad de fecundar. Si este proceso no ocurre, ese espermatozoide no va a lograr fecundar. ¿En qué consiste la capacitación espermática en términos simples? Es un proceso que se caracteriza por la extracción de las moléculas de colesterol de la membrana plasmática, ¿no es cierto?, con lo cual la membrana plasmática va a tender a hacerse más blanda, ¿no es cierto?, y más fluida aún de lo que es normalmente. Y además se retiran algunas glicoproteínas de membrana que contenía el espermatozoide inicialmente. Y otro proceso importante de la capacitación espermática es la hiperactivación flagelar del espermatozoide. El batido flagelar en este momento adquiere una potencia lo suficientemente fuerte para poder moverse a gran distancia y lograr llegar a la zona de fecundación. ¿Ok? Entonces, cabe destacar que hay una serie de factores a nivel vaginal, ¿no es cierto?, que llevan a una cascada intracelular dependiente de una serie de señalizaciones, lo cual genera una hiperpolarización temporal del espermatozoide, y esto a su vez genera una serie de activaciones de canales iónicos que finalmente concluyen en lo que es la extracción de estas moléculas y la modificación de la membrana plasmática. Finalmente, la fecundación, que acá tenemos una imagen muy bonita que se denomina centelleo espermático. Acá podemos ver en la membrana de un ovocito 2 y todos los espermatozoides que están alrededor. Esto de que un solo espermatozoide llega al ovocito 2, si bien es cierto que un espermatozoide se fusiona con el ovocito 2, llegan muchos espermatozoides al mismo tiempo al ovocito 2 y solo uno logra fecundar. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la fecundación en sí? Cuando ya una vez el espermatozoide logra cruzar todo el aparato reproductor femenino interno y logra llegar a la ámpula donde ocurre la fecundación, son estas etapas que voy a comentar a continuación. Como me preguntan en el chat, hiperactivación es, como dice su nombre,
acuérdense que el espermatozoide tenía un movimiento flagelar que se movía, pero no una potencia efectiva. Y con la capacitación espermática, el espermatozoide adquiere un batido flagelar muy potente, con lo cual se puede mover las distancias que necesita moverse. Entonces, la fecundación ocurre el encuentro de los gametos, ¿no es cierto? Que es lo primero. Posteriormente, el espermatozoide tiene que cruzar la corona radiata. Después tiene que unirse a una glicoproteína que se encuentra en la zona pelúcida del ovocito 2, que se llama ZP3. Y con ello se genera la reacción acrosómica, que es que el espermatozoide vierte el contenido del acrosoma en la zona pelúcida, y eso va a traer una serie de modificaciones, ¿no es cierto?, que se conocen como el bloqueo de la poliespermia. Además, se va a generar la fusión de los gametos, y finalmente se va a reanudar la meiosis del ovocito 2, va a finalizar la meiosis, y se van a fusionar los núcleos en un proceso que se conoce como singamia. Ahora vamos a ir por parte. ¿Cómo ocurre la perforación de la corona radiata? Y a esto me voy a referir en un paper muy bonito que salió publicado, ¿no es cierto?, en la revista colombiana de ciencia, el 2006, que habla principalmente de estas distintas etapas. La perforación de la corona radiata principalmente es por el movimiento flagelar y no por procesos enzimáticos, puesto que la corona radiata son una serie de células que quedaron adheridas al ovocito 2 después de la ovulación. Después de atravesar la corona radiata se llega a la zona pelúcida, que es una capa de glicoproteica que está alrededor del ovocito 2, compuesta por 3 glicoproteínas principalmente, la ZP1, la ZP2 y la ZP3, entre muchas otras glicoproteínas, obviamente. Y esta es ultra importante, puesto que esta capa va a evitar la poliespermia. Por lo tanto, la modificación de esta capa va a permitir que solo un espermatozoide fecunde el ovocito 2 y no muchos, porque si fuesen muchos espermatozoides los que fecundan el ovocito 2, se generaría una condición poliploide y el organismo no podría desarrollarse. Como había dicho anteriormente, luego de que el espermatozoide logra cruzar la corona radiata y se une a la glicoproteína ZP3, ocurre la reacción acrosómica. La reacción acrosómica, como dije, es una exocitosis del contenido del acrosoma, donde destacan estas enzimas que les conté, la hialuronidasa, la neuraminidasa, la acrosina y otras proteasas y tripsinas, entre otras enzimas. ¿Y qué es lo que logran hacer estas enzimas? Estas enzimas logran cruzar la ZP3, la capa de ZP3, y llegar a donde está la ZP2. ¿Y para qué sirve la ZP2? La ZP2 es fundamental, como vamos a ver más adelante, puesto que la unión a esta proteína va a generar o va a permitir que se genere la despolarización del ovocito 2, que es un estímulo para que el ovocito 2 genere una reacción que se denomina reacción cortical. ¿Y qué es la reacción cortical? Como ustedes ya saben, probablemente vieron en tercero medio, para liberar las vesículas de exocitosis en el sistema nervioso se requieren corrientes de calcio. Estas corrientes de calcio se generan a través de canales activados por voltaje de calcio, y a su vez estos canales se abren ante la despolarización de la membrana plasmática. Por lo tanto, al tocar o al estimular la ZP2, el espermatozoide logra hacer contacto con la membrana del ovocito 2, y esto genera una despolarización temporal. Y esta despolarización temporal abre los canales de calcio y abre o permite la exocitosis de los gránulos corticales. Estos gránulos corticales son unos gránulos que contienen una serie de enzimas, por ejemplo la N-acetilglucosaminidasa, que se vierten al espacio perivitelino, que es el espacio que existe entre la membrana del ovocito 2 y la zona pelúcida, como está en esta imagen, acá. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto modifica permanentemente la capa de la zona pelúcida donde están las glicoproteínas ZP3. La ZP3, si se modifica permanentemente, los espermatozoides ya no pueden hacer contacto con la ZP3, por lo tanto, todos los otros espermatozoides ya no pueden ejecutar la reacción acrosómica. Por lo tanto, es un tipo de bloqueo de la poliespermia. Por otro lado, gracias a esta despolarización y la reacción cortical y todo lo que vimos, el ovocito 2 reanuda la meiosis 2. Recordemos que el ovocito 2 está pausado en metafase 2. Por lo tanto, con la despolarización se termina la meiosis en el ovocito 2
Y al terminar la meiosis en el ovocito 2, se finaliza la meiosis y se liberan los 3 corpúsculos polares o polocitos que habían quedado remanentes y queda el óvulo. Como se puede ver en este diagrama, el contacto además permite la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide, con lo cual el núcleo del espermatozoide ingresa al citoplasma del ovocito 2, o del óvulo ya en este caso, y la pieza media, como la cola, quedan fuera del ovocito 2. Esto es súper importante, puesto que las mitocondrias del espermatozoide quedan fuera. Y eso habla de que las mitocondrias que va a tener este nuevo organismo son exclusivamente de origen materno. Acá en esta imagen, que es muy bonita, en las etapas que siguen, ahora que ya el núcleo del espermatozoide está dentro del óvulo, el pronúcleo que venía dentro del espermatozoide reemplaza estas protaminas por histonas, con lo cual aumenta su tamaño nuevamente. Estas ondas de calcio que están ocurriendo en este proceso favorecen el proceso de finalización de la meiosis y finalmente los dos núcleos se encuentran y se fusionan en un proceso que se llama singamia. Y cuando ya ocurre la fusión de los núcleos, se reorganiza la cromatina y esta nueva célula ahora es diploide, tiene pares homólogos y ya es un nuevo organismo completamente diploide y ya se desarrolló el cigoto. Esta foto es preciosa y acá se pueden ver los dos núcleos, el pronúcleo femenino y el masculino. Por acá afuera se ven algunos polocitos que posteriormente se degeneran y dense cuenta que el óvulo, o el cigoto, mejor dicho, se encuentra dentro de la zona pelúcida que está acá alrededor. Esta capa, posteriormente, se va a liberar o el ovocito va a salir una vez que ocurre la implantación. Entonces, hasta ahora ya tenemos un nuevo organismo que se ha formado a través de la fecundación. Lo que va a ocurrir desde el día que ocurrió la fecundación, el día 0, hasta las 12 semanas, se conoce como desarrollo embrionario. Entonces, antes de seguir hablando de lo que es el desarrollo embrionario como tal, les voy a contar una pequeña información en que particularmente los espíritus emprendedores no malgastan los recursos, por lo tanto, tengan en consideración eso para cuando tengan ciertas prácticas a lo largo de su vida cotidiana. La Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, principalmente me preguntan por el chat qué diferencia hay entre un óvulo y un ovocito. Recuerden que el ovocito es un intermediario de la gametogénesis femenina y la única manera de que el ovocito termine su meiosis es siendo fecundado, con lo cual se transforma en un óvulo. El óvulo es la fase final del gameto femenino y que dura un instante, puesto que el pronúcleo masculino ya se encuentra dentro y después se fusiona y se transforma en cigoto. Entonces, ¿qué pasa con el cigoto? El cigoto es una célula totipotencial diploide que está formada por la fusión de los gametos masculino y femenino y se encuentra dentro de la zona pelúcida hasta que se implanta en el endometrio. Es importante entender que es una célula totipotencial. Esto significa que puede dar origen a un organismo completo a raíz de esta misma célula. Son genes que están totipotentes. El desarrollo de la vida de un ser humano va desde la embriogénesis hasta las 12 semanas, con lo cual después se continúa en el desarrollo fetal hasta los 9 meses. Luego viene la neonatalidad, que viene a ser hasta los 28 días, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, donde ocurre la pubertad, y finalmente después viene la adultez. Esas son las fases con las cuales un ser humano vive y muchos animales en general viven así. Como dijimos que íbamos a hablar solamente de desarrollo embrionario, vamos a hablar solamente de desarrollo embrionario. Y primero viene la segmentación. Este cigoto, que se fecundó recién, se va a demorar un poquito, unas horas, hasta activarse y empezar a realizar una serie de divisiones mitóticas. Por lo tanto, la segmentación, que es la primera fase del desarrollo embrionario, corresponde a divisiones mitóticas del cigoto, sin aumento del tamaño celular y sin diferenciación celular. Por lo tanto, empiezo a formar un cigoto que en un principio era unicelular, se divide y puedo formar un cigoto bicelular
y posteriormente estas dos células se dividen y forman un blastómero tetracelular y así sucesivamente voy dividiéndolo de dos en dos. Estas células que se están formando dentro del cigoto tienen un nombre especial y se llaman blastómeros. ¿Ya? No hay que confundir con blastocisto, ¿ok? Blastocisto es una etapa del desarrollo embrionario. El cigoto puede dividirse generando células totipotenciales constantemente, pero más pequeñas, que se llaman blastómeros. Como les contaba, a medida que va ocurriendo la segmentación, estos blastómeros se van haciendo más pequeños, puesto que no hay crecimiento celular. Por lo tanto, acá ven una imagen que en naranjo representa la zona pelúcida. Acá tienen el primer cigoto, los primeros dos blastómeros, los 4 blastómeros, y después tienen dos estructuras particulares que hay que aprender. Cuando el cigoto adquiere 16 células dentro de él, pasamos a llamarlo mórula, porque se parece a una mora. Hasta que tiene 64 células aproximadamente, nosotros hablamos de mórula, de entre 16 y 64. Cuando ya ocurre la primera diferenciación celular, esta mórula pasa a llamarse blastocisto. ¿Y qué característica tiene un blastocisto en particular? Es que está formado por dos grupos celulares. La mórula es una masa de células que están dividiéndose. Y en este instante de la diferenciación celular, de la segmentación, que son solamente células totipotenciales, ocurre la primera diferenciación celular. Y esta masa de células se ordena en un macizo, ¿no es cierto?, que va a quedar en un polo, que se llama macizo celular interno, va a quedar una cavidad con líquido y va a quedar otro grupo celular alrededor de toda esta masa de células que se estaba formando. En la imagen se entiende mejor. En verde tenemos un grupo de células y en morado tenemos otro grupo de células. El blastocisto es esta estructura que está formado por un macizo celular interno, en verde, que también se conoce como embrioblasto, y estas células que rodean todo este huevo, entre comillas, que se llama trofoblasto. Al interior, acá como en lila, vamos a observar una cavidad que se llama blastocele. Solamente para saber para qué sirve cada una de estas diferenciaciones, el embrioblasto, como dice su nombre, va a dar origen al embrión, y va a dar origen al feto, y va a dar origen al organismo en sí. Mientras que el trofoblasto va a dar origen a los anexos embrionarios. Es interesante destacar que el trofoblasto también se va a diferenciar más adelante en dos tipos de trofoblastos diferentes, en un citotrofoblasto y en un sinciciotrofoblasto, que los dos van a organizarse de tal manera que van a formar unas estructuras que se llaman vellosidades coriónicas, que posteriormente van a dar origen a la comunicación entre la sangre materna y lo que es la sangre o el desarrollo de los nutrientes del embrión en sí. Y luego todo esto se va a organizar en cotiledones, que son como unas islitas, y van a dar origen a la placenta. Por lo tanto, es súper importante lo que es el desarrollo del trofoblasto, entre muchos otros anexos embrionarios. ¿Ok? Es interesante también destacar que alrededor de los 10, más o menos 8 o 11 días desde que ocurrió la fecundación, este organismo, ¿no es cierto?, que ya tiene bastantes células y ya está diferenciado, se implanta en el endometrio. ¿Ok? Alrededor de la segunda o tercera semana de la fecundación se forma una estructura que se llama disco embrionario bilaminar. El embrioblasto se continúa diferenciando en una especie como de plato que tiene dos láminas. La lámina de arriba se llama ectodermo y la lámina de abajo se llama endodermo. Previo a eso, vamos a encontrar dos estructuras aparte de esto. En embriología hay que tener mucha imaginación, puesto que el pliegue tridimensional es asombroso. Por lo tanto, antes de que se forme el endodermo y el ectodermo, me adelanté un paso, se forman estructuras que se llaman epiblasto e hipoblasto. Uno está arriba y el otro está abajo. El hipoblasto va a recubrir una estructura que se va a denominar saco vitelino, y el epiblasto va a continuar diferenciándose hacia lo que nosotros conocemos como disco embrionario trilaminar, que es la génesis de cosas muy conocidas por todos nosotros, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, en términos bastante generales.
Del ectodermo va a derivar, ecto significa fuera, meso, lo del medio, y endo, lo de adentro. Y estas tres cosas forman como un plato, como un sándwich, en que tenemos el ectodermo arriba, el mesodermo al medio y el endodermo abajo, y esto se va a plegar formando un tubo, una especie de tubo. Por lo tanto, el ectodermo va a quedar afuera, el mesodermo al medio y el endodermo al interior. ¿De qué sirve entender esto? Es una especie de mnemotécnica para entender qué cosa genera cada lámina embrionaria. El ectodermo va a generar lo que está afuera, entre comillas, que viene a ser la piel y sus anexos, cuernos, uñas, pelos, plumas, etcétera, y el sistema nervioso. ¿Ya? El mesodermo va a generar lo que está al medio, es decir, músculos, tejido conectivo, el esqueleto, la sangre, tejido adiposo y el aparato nefrourinario. Y las gónadas también. Y el endodermo, que está adentro, va a generar lo que está dentro del organismo en sí, que viene a ser el aparato digestivo y sus glándulas anexas, el aparato respiratorio, la tiroides, el timo y otros órganos. ¿Ya? Eso es una forma más general, ¿no es cierto?, de entender el desarrollo embrionario. Y lo que está acá es una imagen que vamos a volver a ver cuando veamos evolución, que se llama anatomía comparada. Perdón, embriología comparada. Acá arriba tenemos una serie de embriones de distintos organismos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un pez, acá tenemos la salamandra, una tortuga, tenemos un pollo, un cerdo, monos, ¿no es cierto?, conejos y seres humanos. Como pueden darse cuenta, los embriones son increíblemente parecidos entre todas las especies. Todos tienen arcos embrionarios o arcos faringios, arcos embrionarios, estoy confundiendo dos términos distintos. Todos tienen las vesículas donde se están formando los ojos en la misma posición, las vesículas cerebrales, el conducto del oído medio. Todos son increíblemente parecidos. Pero ¿qué pasa después? A medida que van expresándose distintos genes, obviamente estos embriones van adquiriendo la morfología propia que tiene que adquirir dependiendo de la especie que lo está generando. Y finalmente tenemos ya el feto, o un feto relativamente temprano, formado a partir de estos embriones. ¿Qué habla de esto? Esta similitud del desarrollo embrionario en todas las especies del reino Animalia, que son metazoos, ¿no es cierto?, nos habla de algo muy interesante y nos dice que probablemente es una de las teorías que apoya que venimos de un ancestro común. Y además, el que nosotros nos desarrollemos en un medio líquido, que es un líquido amniótico, también habla de que el inicio de la vida fue en el agua. Y otra cosa también muy importante es que hay un dicho en evolución que dice que la ontogenia replica la filogenia. Es decir, que el desarrollo de un individuo replica el desarrollo que ha tenido su especie durante su existencia. Por lo tanto, eso es algo interesante que tienen que tener en mente. Hablemos un poco de las hormonas del embarazo. Ya no, hasta ahí vamos a llegar nomás con desarrollo. Embriología es muy bonito. Yo hice un taller en algún año en un colegio que fue un taller de embriología humana que duró un año, que fue bastante bonito y fuimos viendo cómo se forma cada sistema y cada aparato desde la fecundación hasta el parto. Y creo que lo pasamos, creo que fue productivo. Entonces, las hormonas del embarazo, básicamente, les quiero hablar de tres, ¿no es cierto? Una es la famosa gonadotropina coriónica humana, que es la beta-HCG, por sus siglas en inglés, que tiene una función bastante importante. Acuérdense que en el ciclo menstrual, desde la ovulación hasta 14 días después, es la fase lútea. Eso significa que el cuerpo, las células foliculares, el folículo de Graf, se modifica para formar un cuerpo albicans o un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo empieza a producir progesterona que mantiene el endometrio maduro y secretor. Eso significa que las glándulas maduran y también las arterias espirales o espiraladas penetran cerca del endometrio, y esto va a permitir que un nuevo organismo que se está implantando en el endometrio pueda hacer contacto con esta sangre materna y se pueda generar esta comunicación entre la madre y su hijo o hija, y se pueda generar este intercambio entre ellas. El cuerpo lúteo dura 14 días y el desarrollo embrionario dura 12 semanas y el desarrollo embriofetal completo dura 9 meses. Por lo tanto, algo tiene que mantener este cuerpo lúteo activo, secretando progesterona,
para que el endometrio vaya adquiriendo cada vez mayor madurez y mayor tamaño. Por lo tanto, el trofoblasto, en particular, el sincicio trofoblasto, secreta gonadotropina coriónica humana. Por eso se le llama la hormona del embarazo y son las hormonas que detecta el test de embarazo. Por lo tanto, esta hormona la secreta el trofoblasto para mantener el cuerpo lúteo funcionando hasta las 12 semanas. ¿Por qué hasta las 12 semanas? Porque posteriormente la placenta ya madura, ¿no es cierto? Obviamente, al secretarlo el trofoblasto y las vellosidades coriónicas, se puede interpretar como que la placenta también secreta gonadotropina coriónica humana, y esto hace hasta que la placenta puede secretar progesterona por sí misma. ¿Ya? Lo importante es la progesterona. Por otro lado, como les dije, la progesterona mantiene el endometrio en condiciones óptimas para el embarazo, y hay otras hormonas que secreta la placenta, como el lactógeno placentario humano, que es muy similar a la prolactina y estimula la síntesis de leche. ¿Qué métodos hay para saber si una mujer está embarazada? El más utilizado lejos es el test rápido en orina, que si bien existen una serie de excusas para quitarle sensibilidad en un momento crítico, el test rápido en orina bien realizado tiene una sensibilidad cercana al 99.6%. Por lo tanto, esta hormona detecta la gonadotropina coriónica humana en orina, y cuando sale positivo, créanme que generalmente o es positivo o hay algo más que está generando esta hormona, que son casos muy raros de ciertos tipos de tumores. Además, uno puede detectar cuantitativamente los niveles de gonadotropina coriónica humana en sangre. Generalmente uno usa alrededor del margen de sobre 10 para hablar de un embarazo. Habitualmente cuando se hace el examen en sangre uno detecta valores cercanos a 40.000, 50.000. Entonces me preguntan, profe, entonces durante el embarazo no hay presencia de prolactina, sino de que el lactógeno placentario humano. Bueno, la verdad es que hay de ambas. Hay una especie de sinergia, pero durante el embarazo existe esta hormona que es bastante potente, pero también hay secreción de prolactina, porque el eje hipofisiario también está funcionando adecuadamente en condiciones normales. Finalmente, esta es una ecografía transvaginal realizada a las 6 semanas, donde se puede ver el embrión, que está destacado acá, su saco vitelino, que está acá, y el saco gestacional, que está acá. Lo que se ve alrededor es el endometrio. Cuando el embrión adquiere párpados, en general nosotros ya decimos que la embriogénesis terminó, y de ahí en adelante se inicia el periodo fetal, que es donde se terminan de desarrollar los órganos. Ya no va a haber génesis de nuevos órganos, sino que van a terminar de desarrollarse y de madurar. Y ahí van apareciendo una serie de desarrollos muy bonitos que no los vamos a abarcar. Y hasta los 9 meses nosotros vamos a hablar de feto. Y acá tienen una serie de fotografías muy bonitas, cuando el feto empieza el reflejo de succión, cuando empieza a chuparse el dedo. Acá podemos ver una especie ya muy límite entre embrión y feto, pero embrión tardío dentro de su membrana amniótica. De acá podemos ver una ecografía 3D, ¿no es cierto?, alrededor de la 12 semana, de la 12ª semana, donde podemos ver ya las características morfológicas, ¿no es cierto?, de este fetito en formación. Acá hay curvas de crecimiento que no vamos a hablar. Y sí vamos a hablar del parto. El parto es el periodo final del embarazo de 9 meses en condiciones normales. Ocurre alrededor de las 38-40 semanas de embarazo, principalmente en aspectos de que los pulmones terminan su maduración alrededor de la semana 37. Y esta madurez de los pulmones se refleja en la cantidad de surfactante que producen los neumocitos tipo 2 en el parénquima pulmonar, recordando que el surfactante es una sustancia que disminuye la tensión superficial de los alvéolos, y eso determina que el alvéolo no colapse en la expiración. Por lo tanto, es sumamente importante tener surfactante suficiente para que este feto pueda respirar una vez que esté en el medio externo. Entonces, ¿qué gatilla el inicio del parto? En el útero existen una serie de mecanorreceptores que se distienden ante, obviamente, una posición del feto y el crecimiento del feto en sí, y esta distensión empieza a generar estímulos que se traducen en la liberación de oxitocina.
Hay una diferencia de la distribución de receptores de oxitocina a lo largo del útero, habiendo más receptores en la parte del fondo del útero y habiendo menos receptores hacia donde está el cérvix. Por lo tanto, la contracción del útero es una especie como en esta dirección, y esto va a generar que un movimiento expulsivo de lo que hay al interior del útero, que viene a ser el feto. Estas contracciones generalmente son cíclicas y son rítmicas. Posteriormente a la expulsión del feto, continúan las contracciones por algunos minutos, que tienen como finalidad expulsar la placenta, que se conoce como alumbramiento. Hay distintos tipos de parto. Lo normal es el parto vaginal, que el feto asoma su cabeza por un punto de reparo específico y posteriormente realiza una serie de giros, exceptuando que no existan condiciones que impidan el descenso normal del feto, que se conocen como distosia. Un parto normal se conoce como eutosia o un parto eutósico. También existen otros partos, como el parto instrumental, en que se ayuda al feto a pasar, ¿no es cierto?, por el canal de parto, dependiendo de lo que esté interfiriendo en el descenso. Pueden utilizarse distintos implementos como distintos forceps. Y también puede ser un parto quirúrgico, que se conoce como cesárea, que se realiza dependiendo de que si el parto vaginal es inviable por la posición del feto, o por una condición de urgencia, como por ejemplo una eclampsia o una preeclampsia, en que se necesite sacar al feto en beneficio de la vida de la madre. Ahora, posteriormente viene un punto súper importante, que es la lactancia. Este feto es un organismo, un ser humano, que recibió toda su vida alimento a través de la placenta. Además, a través de la placenta recibió el oxígeno que necesitaba y además recibió una serie de nutrientes y además anticuerpos por parte de la madre. Estos anticuerpos van a durar bastante tiempo hasta que hasta que el recién nacido y el lactante logre desarrollar sus propios tejidos linfáticos y empiece a desarrollar su propia flota de células como linfocitos y otros más. Además, tiene que madurar todo el sistema de reconocimiento de antígenos en los lactantes. Es interesante destacar que todavía no existe nada que reemplace la lactancia materna. Muchas mamás, y esto es un tema bien sensible porque se habla de que la leche es aguada, o que la leche es muy concentrada, o que la leche viene en poco volumen. La verdad es que esas son puras tonteras. Uno viéndolo desde un punto de vista más clínico, unas pocas gotas de leche materna realmente tienen tal concentración de anticuerpos y otras moléculas que todavía no conocemos, que le son suficientes al recién nacido para poder adquirir las propiedades que tiene este alimento. Obviamente, si uno empieza a ver que el recién nacido no crece o que se está quedando corto en peso, ahí uno empieza a apoyarse con fórmulas complementarias, como las que aparecen ahí. Pero lo cierto es que es muy importante. Y además, existe también una teoría que se llama teoría del apego, que es fundamental entre el hijo de una madre y la misma madre, sobre todo si son madres primerizas. Además, la secreción de leche en la madre no es inmediatamente en forma de leche, sino que los estímulos inicialmente secretan una especie de suero, una especie de agüita que sale a través del pezón, que se denomina calostro. El calostro es altamente rico en anticuerpos y factores estimulantes, ¿no es cierto?, del sistema inmunológico del recién nacido. Por lo tanto, esas gotitas son sagradas para el recién nacido. No tiene que interpretarse con ninguna otra cosa que alguien pueda decirle. Y además, el recién nacido es muy, muy instintivo, obviamente. Por lo tanto, no hay recién nacido que no le guste mamar. Por lo tanto, ahí es un tema bien sensible, en que la madre tiene que encontrar la posición cómoda para ella y la posición cómoda para su hijo o hija. Por lo tanto, mi consejo es que ojalá las mamás que me estén escuchando o los que tengan planes posteriormente, es que lactancia materna todo el rato. O sea, si pueden evitar el usar fórmulas complementarias, por favor. Pero si por algún motivo no se puede, o por algún motivo el recién nacido no está creciendo como debiese, ahí uno tiene que apoyarse en las fórmulas complementarias, que imitan muy bien la leche materna, pero no la reemplazan en ningún momento. Ahora,
Hablando de términos más biológicos, hay dos hormonas muy importantes relacionadas con la lactancia que son la prolactina y la oxitocina. La prolactina se encarga de la síntesis de leche, estimula las glándulas mamarias para que empiecen a sintetizar leche, mientras que la oxitocina empieza o hace que se dilaten los conductos galactíferos para para poder vaciar la leche que se está sintetizando. La liberación de oxitocina depende de cosas bien interesantes y son estímulos somáticos, somatosensoriales. Esto es bien interesante porque cuando la madre, como lo dije en la clase, en hace dos clases creo, cuando la madre escucha llorar a su hijo, cuando siente el olor de su hijo, cuando el hijo le succiona el pezón, y con otros estímulos que gatillen la síntesis de oxitocina, se produce la liberación de la leche. Y eso es muy bonito y habla de cómo estos ejes da la apariencia que estuviesen programados de alguna manera. Pese a que obviamente son años de evolución y cuesta mucho magnificar miles de millones de años en desarrollo de estos mecanismos, es un mecanismo muy bonito. Por lo tanto, no se tienen que olvidar que estas son las hormonas esenciales para la lactancia. A partir de los 6 meses ya los lactantes pueden empezar a alimentarse, por lo tanto, ahí vamos a hablar, no vamos a hablar mucho de eso. Y ahí ustedes pueden ver el link entre una madre y su hijo, que es muy, muy importante. Los padres no dejan de estar exentos de esto. El link entre el padre y su hijo es fundamental y si se logra dar, realmente es algo muy bonito. Y como pueden ver, una lactancia y un cuidado muy bonito hace guaguas bonitas y guaguas felices. Rápidamente voy a echar una mirada si me están preguntando algo por el chat. Perdón, me fui un poco en la volada. Me pregunta cómo se llama el problema que la leche no puede salir con facilidad del pecho o bien la leche se acumula ahí. Bueno, básicamente no es como un problema en sí, no es como eh, no es una enfermedad en sí, sino que hay distintos trastornos en que se puede acumular leche u otra secreción dentro y un fenómeno común que ocurre en esta parte es o la fisura del pezón y la infección de esa fisura. Y eso puede generar distintos cuadros como mastitis o abscesos de glándulas mamarias que tienen que drenarse de forma quirúrgica. El crecimiento humano tiene distintas fases, desde un recién nacido hasta el adolescente. Es muy bonito observar las distintas fases y cómo un recién nacido, cuando ya empieza a captar y a darse cuenta en el medio donde se encuentra, empieza a desarrollar una serie de cosas muy, muy llamativas. La primera fase son los recién nacidos, después los lactantes menores y mayores, después los preescolares y ya los escolares. Por ahí ya es cuando nos empezamos a despedir de los niños y empezamos a hablar de los adolescentes. Y finalmente se adquiere la pubertad, que ya la hablamos en la clase anterior. Entonces, ahora sí, les voy a dar 5 minutos para que vean esta pregunta. Se ve un poco chiquitita, pero lamentablemente no la pude cortar. Pongan pantalla completa para leerla. Es para reemplazar la pregunta de desafío de la clase anterior, que realmente estuvo muy facilitada. Esta está un poquito más desafío. En unos 3 minutos, 3 a 5 minutos, me vuelvo a conectar para que la resolvamos en conjunto. ¿Ya? Así que nos vemos en 5 minutos.
Ya, la vamos a resolver entonces. Ya. Era un gráfico que básicamente mostraba el crecimiento, ¿no es cierto? Tenemos en este eje, ¿no es cierto?, el crecimiento y la relación con la edad y el desarrollo de vello púbico en mujeres y hombres, ¿no es cierto?, que es la pubarquia, que en algunos textos está descrito como uno de los primeros eventos que ocurre como activación del eje de las hormonas sexuales, pese a que otros también autores dicen que el primer evento en el desarrollo puberal de las mujeres viene a ser la telarquia, ¿no es cierto?, que es el desarrollo del botón mamario. Entonces, pero bueno, independiente de eso, en este gráfico tenemos en un eje punteado, ¿no es cierto?, como un eje discontinuo, una línea discontinua, el análisis de las mujeres, y tenemos en una línea continua el análisis de hombres. En este cuadradito blanco, el desarrollo de vello púbico en las mujeres, y en cuadradito negro, el desarrollo de vello púbico en los hombres. Entonces, a partir de los datos del gráfico, nuevamente destaco una de las clases que tuvimos antes, que es netamente lo que dice el gráfico. La A dice, las hormonas sexuales producen la detención del aumento del crecimiento en ambos sexos. Veamos. Las hormonas sexuales no sabemos, la verdad, porque no sabemos si lo que está graficado acá en realidad estamos estudiando las hormonas sexuales o no. No tenemos idea de dónde empiezan a aparecer, sino que nosotros asumimos que las hormonas sexuales aparecen o empiezan a aumentar cuando empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Por lo tanto, no tengo los datos suficientes para concluir si la A es correcta o no. La B, la menarquia en las mujeres es producto del descenso de la velocidad del aumento de la talla. ¿Será eso? ¿Acaso las mujeres iniciarán sus ciclos menstruales solamente o es producido del descenso, es producto del descenso de la velocidad del aumento de la talla? No, esa no es. Y además, si nos vamos al gráfico, ¿no es cierto? Acá nos indican cuál es la menarquia y vemos que el descenso de la velocidad del aumento de la talla coincide aproximadamente por el tema de la edad. Por lo tanto, tampoco viene a ser una muy correcta. La C, la velocidad del aumento de la talla en ambos sexos es constante cuando no hay influencia de hormonas sexuales. Uno asume que no hay influencia de hormonas sexuales en etapas más de infancia. Y como pueden darse cuenta, la curva no es plana, sino que tiene una pendiente que disminuyó y después cambió de nuevo y acá vuelve a cambiar, por lo tanto no es constante, por lo tanto no es correcta. Y la D, el aumento de la velocidad del crecimiento se inicia antes que la aparición del vello púbico en ambos sexos. Veamos, acá tenemos el desarrollo de vello púbico en las mujeres y tenemos la curva de crecimiento en las mujeres. El crecimiento se inició antes que la aparición del vello púbico en las mujeres, por lo tanto en las mujeres esto es correcto. Y en hombres, el inicio de la curva de crecimiento está por acá, alrededor de los 9-10 años, y el vello púbico aparece alrededor de los 12 años. Por lo tanto, ambos enunciados es correcto, por lo tanto la alternativa D vendría a ser correcta. Veamos la E. El patrón de crecimiento es diferente para ambos sexos y es independiente de las hormonas sexuales. El patrón de crecimiento efectivamente es ligeramente diferente entre mujeres y hombres, pero es bastante similar de todas maneras a las curvas, y es independiente de las hormonas sexuales. No podemos saber si es independiente de las hormonas sexuales, pero la menarquia y el vello púbico nos orientan un poco hacia cómo están las hormonas sexuales en esta fase y nos indican cambios, justo donde aparecen caracteres sexuales secundarios. Por lo tanto, la alternativa correcta de esta pregunta que salió en el prototipo para el proceso 2015 es la alternativa D. Felicito a los que la tuvieron correcta. Entonces, esta es la imagen que todos se estaban riendo, que eran las enfermedades de transmisión sexual, que ya las vimos, ¿no es cierto? Destacando que las pueden revisar, ¿no es cierto?, en la clase anterior que ya está grabada. Y lo que vamos a ver ahora particularmente, que me interesa a mí, son los métodos anticonceptivos. ¿Qué era lo que nos faltó la última parte? Entonces, vamos a seguir hablando de los métodos anticonceptivos para después hablar ya de genética, que es una clase bastante rápida porque no vamos a hacer tanto ejercicio, sino que vamos a hablar de la técnica de cómo hacerlo. Y vamos a hablar de los métodos anticonceptivos.
En términos generales, los anticonceptivos se definen como un conjunto de factores que generalmente son voluntarios que impiden la concepción de un nuevo organismo. Obviamente hay un grupo de factores anticonceptivos que son involuntarios y que coinciden con malformaciones, con alteraciones genéticas que impiden que ocurra la fecundación y que se estudian en el aspecto de la infertilidad. Estos factores no los vamos a hablar porque no los van a preguntar en la prueba. Estos nosotros los podemos diferenciar en 4 métodos, la verdad, no en 3. Tenemos los métodos de barrera, que son los métodos que impiden el contacto entre los flujos masculinos y femeninos, donde destacamos el condón masculino, el condón femenino y el diafragma cervical. Los métodos químicos, que encontramos los espermicidas, como el nonoxinol 9, y los dispositivos intrauterinos. Y los métodos endocrinos, donde destaca los anticonceptivos orales combinados, los AOC, el anillo mensual y el pellet subcutáneo, ¿no es cierto?, que es muy conocido también las inyecciones. Acá también podemos agregar como métodos anticonceptivos los métodos quirúrgicos, que los vamos a comentar también. Obviamente, además hay métodos sociales que no podemos dejarlos aparte, que vienen a ser la abstinencia de tener relaciones sexuales, el coitus interruptus y el calendario o el método de Billings. No vamos a hablar de la efectividad de cada uno, porque lo vamos a hacer ahora. Entonces, lo que hablamos, los últimos que mencionamos, la abstinencia se define como no realizar actos sexuales, es decir, no tener coito con penetración y no tener tactos entre las áreas genitales. El coitus interruptus se define como sacar el pene justo el momento antes de la eyaculación sin utilizar otro método anticonceptivo. Y el calendario se define como utilizar predicciones basadas en el cálculo del ritmo menstrual para calcular los días que no son fértiles. Hay otro método que es el método de Billing, que utiliza la filancia del moco cervical para guiarse en los momentos que son fértiles o no. ¿Qué efectividad tienen contra la enfermedad de transmisión sexual los métodos sociales que acabamos de comentar? El coitus interruptus y el calendario no tienen ninguna efectividad contra la enfermedad de transmisión sexual. Y la abstinencia tiene, obviamente, protección total contra la enfermedad de transmisión sexual, puesto que no hay contacto entre los aparatos genitales. Obviamente acá estamos dejando a un lado la transmisión parenteral que tienen el virus de hepatitis B y el VIH. ¿Qué efectividad anticonceptiva tienen los métodos sociales? El coitus interruptus y el calendario, muy baja. Recuerden que durante el coito y durante la penetración, desde el pene de todas maneras se libera cierta cantidad de semen que tiene espermatozoide y que no forman parte de la eyaculación final. Y el método del calendario es un método que es totalmente arriesgado, puesto que el moco cervical puede estar filante, obviamente va a estar filante durante la fase folicular del ciclo menstrual, posteriormente se va a tornar un moco no filante, que es el moco G, y es muy riesgoso, puesto que no nos va a dar una fiabilidad muy alta. Y la abstinencia tiene una efectividad total como anticonceptivo, puesto que si no hay eyaculación y no hay relación sexual, no tengo cómo generar hijos. Ahora hablemos un poco de los métodos de barrera. Los métodos de barrera, ya dijimos que son los diafragmas cervicales, los condones masculinos, los condones femeninos. Son dispositivos generalmente hechos de látex. Hay condones de otros materiales para las personas que son alérgicas al látex, que se utilizan para recubrir ya sea el aparato reproductor femenino, la vagina en sí, o para recubrir el pene, o para recubrir el diafragma el cervix o el cuello uterino. La finalidad que tienen es esa, es generar una barrera, por eso se llaman métodos de barrera. Lo interesante es, antes de hablar de la efectividad, es saber cómo se colocan, porque si se colocan mal, obviamente disminuye la efectividad que tienen estos métodos. El condón masculino, que es el que más se usa lejos de los métodos de barrera, por su comodidad, por su tamaño y por la rapidez que toma ponérselo, se coloca de la siguiente manera. Los condones vienen vienen enrollados de una manera en particular, dentro de un sachet protegido herméticamente. Se abre el sachet, ¿no es cierto?, evitando movimientos que sean perpendiculares a donde se encuentra el condón para evitar daños. Se coloca el condón en la punta del glande, presionando donde se encuentra esta como puntita del condón que aparece en la imagen.
se presiona y empieza a desenrollarse el condón hasta que el anillo, ¿no es cierto?, de goma del condón queda tocando la base del pene. Se realiza el acto sexual y posteriormente, antes de que el pene pierda su turgencia o su condición eréctil, se retira el pene de la vagina, se toma el anillo de látex del condón y se retira el condón completo para evitar que el condón se salga, y luego de eso se anuda la base del condón y se arroja a un tarro de basura, no se arroja a los WC. Y por otro lado también existen los condones femeninos, menos populares porque son bastante incómodos de colocar. Tienen dos anillos de goma, un anillo más chico y un anillo más grande. La punta está recubierta con una membrana de poliestireno, los lados también, y la otra punta donde está el anillo más grande está abierta. El anillo menor se dobla y se introduce por la vagina, quedando recubierto el cérvix, las paredes vaginales con las otras túnicas de poliestireno, y el anillo más grande queda afuera, donde se encuentran los labios mayores, con lo cual se puede realizar la penetración. Requiere la utilización de un espermicida o un lubricante junto con ello. Y el diafragma cervical es un capuchón que se coloca dentro de la vagina, recubriendo el cérvix, lo cual evitaría que los espermatozoides subieran por el cuello uterino. La efectividad contra las ETS de los métodos de barrera es virtualmente total, en el caso del condón masculino y el condón femenino. En el caso del diafragma cervical es nula, puesto que el diafragma cervical solamente recubre el cérvix y quedan todas las paredes vaginales, ¿no es cierto?, expuestas al intercambio de fluido. La efectividad anticonceptiva del condón masculino oscila entre un 80 a un 94%. Esta variabilidad es por la técnica como se utiliza. El condón femenino entre un 75 y un 95% y el diafragma cervical entre un 84 y un 91% solo en las mujeres que nunca han dado a luz. Posterior a ello es inferior, puesto que se modifica la arquitectura del cuello uterino. Me preguntan por el chat, al tener relaciones, ¿son la eyaculación y se liberan espermatozoides? Bueno, eso es lo que les decía anteriormente, que durante la relación sexual se liberan espermatozoides antes de la eyaculación, por eso es el coitus interruptus no tiene ninguna efectividad anticonceptiva, la verdad. Los métodos químicos, el dispositivo intrauterino y otros, se fundamentan en la modificación que tienen del medio intrauterino, y en esto los espermicidas son bastante poco conocidos, los venden en las farmacias y algunos condones vienen recubiertos con estos espermicidas que son basados en agua, como el nonoxinol 9, y tienen capacidad para matar espermatozoides. Algunas marcas lo traen, como bien decía, y la famosa T de cobre, que es el DIU más conocido, es esto, ¿no es cierto?, que se introduce dentro del útero, que viene recubierta con cobre, y esto produce una modificación de lo que es el medio uterino. En cuanto a este tipo de método anticonceptivo, la efectividad contra las enfermedades de transmisión sexual de los métodos químicos es nula, puesto que solamente no protegen o no generan una barrera entre las personas. Y como anticonceptivos, el dispositivo intrauterino tiene una capacidad anticonceptiva entre un 97 y un 99%, es bastante alta. Los espermicidas entre un 71 y 82%, pero tienen un máximo efecto de 1 hora. Los métodos quirúrgicos que les comentaba, básicamente son 3 los que les voy a comentar. Uno es la vasectomía, que es la sección y la ligadura de los conductos deferentes en los hombres. La salpingoligadura o la ligadura de trompas, que es la sección de las trompas de falopio, que puede ser una ligadura solamente o una sección de las trompas de falopio, y la histerectomía, que es la extracción del útero y en algunos casos los anexos uterinos también. Lo importante es darse cuenta que no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente llegamos a los métodos endocrinos, donde acá tienen que aplicar todo lo que ustedes han aprendido del sistema endocrino y del ciclo menstrual, y que son hormonas que son agonistas de origen sintético muchas veces, que alteran el ciclo menstrual y generalmente son anovulatorias. Existen en presentación oral en forma de 2 comprimidos, como el Postinor 2, el de forma de 21 comprimidos y en forma de 28 comprimidos, que es lo más habitual.
en forma de pellet subcutáneo de liberación lenta que dura generalmente 3 años, anillos endovaginales que duran generalmente un mes, parches cutáneos e inyecciones mensuales. O sea, hay muchas presentaciones. Dentro de los estrógenos sintéticos que más se utilizan, ¿no es cierto?, están los que son análogos a los típicos, y los progestágenos son el levonorgestrel, el desogestrel y otros más que no vamos a comentar mucho. Acá tienen la presentación de las pastillas de 28 días, ¿no es cierto?, donde se toman 21 pastillas, en realidad se toman todas, pero son 21 pastillas que tienen efectos anticonceptivos y son 7 pastillas que son placebo, por lo tanto se utilizan solamente para mantener el hábito y además para hacer, obviamente, una especie de menstruación y posteriormente volver al estímulo hormonal. Por lo tanto, las 7 pastillas finales que vienen marcadas en otro color en la mayoría de las pastillas de las presentaciones de 28 son placebo. Las inyecciones que ya las hablamos, este es un tipo de anticonceptivo subcutáneo que es el Implanon. Son los parches y este es uno de los anillos que se vende acá en Chile, ¿no es cierto?, que es el NuvaRing, que es uno de los más utilizados. Recuerden el ciclo menstrual. Si yo doy progestágenos, ¿no es cierto?, estoy imitando la fase lútea, por lo tanto, si yo mantengo perpetua la fase lútea, mi organismo cree que puedo estar embarazado, y con esto, bueno, es difícil que yo esté embarazado, pero pensando en que son mujeres los que están consumiendo esto, el organismo cree que acá puede haber un nuevo organismo y va a mantener el endometrio como tal y no va a generar la menstruación, por lo tanto no va a haber ovulación, no va a haber foliculogénesis y no va a haber fase folicular. ¿Ya? Pregunta frecuente, esto es una parte que a mí me entretiene de esta clase. ¿Qué pasa si se me olvida tomar una pastilla? La respuesta es sáltesela, ¿no es cierto?, y continúe normalmente la ingesta. Si se acuerdan, ¿no es cierto?, por ejemplo, que se tomen las pastillas a las 9 de la noche todos los días, se acordaron a la mañana siguiente, tómese las 2 al día siguiente. Si se le olvidaron 2 seguidas, incluso podría tomarse 3, pero ya ahí pierde un poco de recomendación. Y si ya se le olvidó 4 días tomarse la pastilla, se perdió la efectividad anticonceptiva. Esperen a que les vuelva la regla nuevamente y reinicien la ingesta de las pastillas. Si va a tener relaciones sexuales y se le olvidó tomar 3 pastillas y quiere seguir tomando pastillas, se recomienda utilizar por lo menos 14 días un método de barrera complementario. ¿Ya? ¿El alcohol disminuye el efecto de las pastillas anticonceptivas? No está documentado, por lo menos no está descrito en la literatura, pero se recomienda no consumir anticonceptivos orales combinados junto con alcohol. ¿Puedo quedar infértil? Que es otra pregunta frecuente. No está recomendado, no está documentado. Una vez que se suspendan los anticonceptivos orales combinados, el ciclo menstrual tiende a volver a la normalidad en poco tiempo. ¿Es conveniente que mi pololo se cuide conmigo? La efectividad anticonceptiva no cambia, la verdad. No se han visto que uno sume lo otro, sino que predomina la más eficiente. En este caso, los métodos endocrinos y los dispositivos intrauterinos frente a los métodos de barrera. Los métodos de barrera, sin embargo, son ideales para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Y esta es la típica. Muchas amigas han quedado embarazadas tomando pastillas. Hay un estudio que se realizó en pacientes que eran usuarias de anticonceptivos orales combinados, donde se demostró que la efectividad puede bajar hasta un 30% del 99 punto algo que tienen por mal uso, ya sea en la hora de la toma, en la continuidad, y esto puede generar embarazo. Si se utilizan y se toman al pie de la letra, la tasa de embarazos es cercana al 0.6%. Menos de un embarazo por cada 100 usuarios de pastillas. Por lo tanto, depende de ustedes el cuidarse de esto. ¿Qué es el término anticoncepción de emergencia? Y esto es un punto también importante y quiero que nos saquemos un poco de los tabús, que lamentablemente la prensa está lleno de tabús y mucha gente que no sabe mucha ciencia. Cuando hablamos de un anticonceptivo de emergencia, hablamos de métodos anticonceptivos que suprimen la ovulación generalmente y se utilizan en casos en que no había una anticoncepción previa, ocurrió un evento que no estaba planificado, ya sea una violación o ya sea una relación sexual que se realizó sin protección. No es abortiva, eso es súper importante. Cuando nosotros hablamos de la más conocida, que es la pastilla del día después,
¿no es cierto? El postinor 2, no está demostrado que sea abortivo. De hecho, el profesor doctor Croxato hizo un trabajo muy bonito en el cual demostró que es anovulatorio más que abortivo, no es abortivo. Y está la presentación en 2 comprimidos, ¿no es cierto? Está el método de Yutspe, que usa 25 microdosis de anticonceptivos orales combinados por 2, y podemos utilizar el postinor 2 fraccionado, en que usamos 25 microdosis por 2. Acá lo interesante es que la píldora del día después tiene una dosis muy grande de un progestágeno en particular, que es el levonorgestrel. El postinor 2 tiene 750 microgramos de levonorgestrel y tienen que tomar 12 horas, se tiene que tomar 2 dosis cada 12 horas. Esa es toda la dosis del postinor 2. Esto se puede fraccionar utilizando levonorgestrel de 30 microgramos, tomando 25 pastillas en la mañana y 25 en la noche, ¿no es cierto? Esos son los métodos que están descritos como anticoncepción de emergencia. La máxima efectividad es hasta 12 horas post-coito sin protección. Hasta 72 horas todavía sigue teniendo una eficacia significativa y ya después pierde significancia y la verdad no vale la pena. ¿Cuándo usarlo? Violación con penetración y eyaculación vaginal, falla en el método de barrera, una ruptura, relación sexual sin protección. Contra las ETS no protege, obviamente, porque es un método endocrino. Y anticonceptivo tiene un efecto de entre 97 y 99%, en cuanto a todos los métodos endocrinos que hemos estado hablando. Entonces, absténganse de tener relaciones sexuales. No, mentira. O sea, hoy en día decir eso es verdaderamente decir nada. O sea, cada uno puede vivir su sexualidad como le sea más pleno. Y lo importante es, obviamente, si quieren tener sexo, cuídese o cuídensela, ¿ya? Y esto es una cosa súper importante. Usen condones en el caso de los hombres y utilicen un método endocrino o un dispositivo intrauterino en el caso de las mujeres. Si la protección falló o no se utilizó, o ya sea cualquier cosa que haya pasado, vinieron los ovnis y justo sacaron todos los condones que habían en la casa o en aquel lugar, compre y utilice un anticonceptivo de emergencia. En este país todavía la legislación sobre los anticonceptivos de emergencia es bastante pobre y no se ha podido mejorar, ¿ya? Pero una buena recomendación vendría a ser eso. Por lo tanto, eso era lo que nos queda pendiente. Nos demoramos un poquito más de la cuenta porque la verdad era más materia de lo que yo pensaba. Así que vamos a avanzar bien rapidito hacia lo que nos queda. Ya, entonces dejamos atrás el tema de sexualidad humana y hormonas sexuales. Ya vimos mucha de esa materia. Así que nos quedan virtualmente 30-40 minutos de clase, en los cuales alcanzamos perfectamente a hablar de genética clásica. Como dije, no vamos a hacer ejercicios, sino que vamos a hablar acerca de lo que significan los conceptos y cómo aplicarlos. Si no alcanzamos a ver el final de la clase, es súper rápido lo que nos quedaría pendiente y ahí ya completamos el desfase, porque estos dos eran harta materia, pero me interesaba que se entendiera bien, por eso no fui tan rápido. ¿Ya? Así que no se preocupen si es que quedamos con un poquito de materia pendiente para la próxima clase. Entonces, vamos a ver básicamente variabilidad y herencia. Y vamos a hablar de enfermedades genéticas, pero más que nada mutaciones, puesto que las enfermedades genéticas las vamos a hablar en el módulo lectivo. Antes de hablar de variabilidad, vamos a hablar de lo que es una especie, que lo podemos definir como un conjunto de organismos aislados reproductivamente de otros similares que son capaces de cruzarse y generar descendencia fértil, ¿ya? Y cuando hablamos de un híbrido, son organismos que se generan por el cruce de especies que son diferentes, es decir, tienen una carga genética que no todos los cromosomas son homólogos.
Y acá tenemos distintos ejemplos como el tigrón, el ligre, la mula, el burrayo. Acá pueden usar toda su creatividad. Y tienen genes que no son homólogos como había dicho. ¿Qué significa variabilidad? Variabilidad, como dice su nombre, es variar. Y yo puedo variar tanto por mecanismos que son fuera de mi especie, como otros factores, o por mecanismos dentro de mi misma especie, que viene a ser la variabilidad entre especies, que tiene dos exponentes muy importantes. Acuérdense que el fenotipo, que es lo que nosotros podemos ver de un determinado organismo, tanto cómo funciona como cómo se ve, corresponde al genotipo más el ambiente. Esa es una de las ecuaciones básicas en genética. El sexo como variabilidad es una cosa bastante interesante. Los distintos sexos pueden generar dimorfismos sexuales que son bastante notorios en algunas especies y aparte permitió el desarrollar la reproducción sexual que se extrapola hacia la generación de dos eventos muy importantes de variabilidad entre especies que viene a ser el crossing over y la permutación cromosómica, recordando que el crossing over ocurre en el paquiteno de la profase 1 de la meiosis y la permutación cromosómica en la metafase 1. Una de las expresiones de variabilidad entre especies son las razas, ¿no es cierto? Ya sea, acá hay gente que me malentendió en una de las clases que está en YouTube y me molesta un poco esa comprensión, pero no, eso es muy antiguo de todas maneras. Cuando hablamos de raza, al tiro empieza a saltar ese tema de como el racismo y la discriminación. Cuando hablamos de términos biológicos, nos referimos a raza como un conjunto de características morfológicas que definen a un determinado tipo de especie. Y dentro de una misma especie, obviamente pueden haber distintos subgrupos que tienen características morfológicas y muchas veces conductuales especiales. Por ejemplo, acá tenemos distintos tipos de gato, tenemos distintos tipos de perro y obviamente hay distintos tipos de humanos. ¿Por qué no? Si somos animales también. Lo interesante es que en los seres humanos también podemos hablar más de etnia, porque también podemos asociar una distribución territorial y una distribución cultural. Por lo tanto, es bien interesante también ese concepto. ¿Cómo se genera la variabilidad en organismos asexuales? Acá se necesita una variación extraespecie, entre comillas, porque necesito factores que me alteren el material genético para poder generar cambios. Ahora, en las bacterias también existen otros métodos como la transformación, la conjugación, en el cual yo incorporo material genético que no es mío y adquiero ciertas características. Y una de esas características bien importantes es la generación de resistencia a antibióticos en algunas bacterias. Ya, hablemos de herencia. Antes de hablar de herencia, tenemos que hablar de lo que es genética en temas globales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de genética significa hablar de la dinámica de los genes y su herencia, y es una enorme implicancia en la comprensión de todo lo que nosotros sabemos hoy en día en biología y también extrapolando todos los estudios que se están haciendo. Todavía se centra en el lenguaje que está en el DNA que no entendemos bien todavía. Lo sabemos, pero no lo entendemos. Y un gen, como definición casi magistral, es una secuencia de ADN o de DNA que codifica una determinada característica en una determinada especie. Algunos conceptos básicos, cuando hablamos de alelo, hablamos de una región genética de un cromosoma que codifica una característica y se representa por letras, mayúscula en el caso de dominante, minúscula en el caso de recesivo. Ya dijimos lo que era un gen. Cuando hablamos de homocigoto, como estamos hablando de pares homólogos, siempre vamos a tener dos letras cuando hablamos de una característica. Es una condición alélica para una determinada característica y si la especie tiene el mismo tipo de alelo en ambos cromosomas homólogos, es un homocigoto. Puede ser dominante, en el caso de que sean dos letras mayúsculas, o recesivo, que sean dos letras minúsculas. Cuando hablamos de dominante, significa que siempre se expresa, aunque solamente haya un alelo dominante. Cuando hablamos de recesivo, hablamos de que ese alelo solo se va a expresar cuando se encuentra en una condición homocigota. Cuando hablamos de heterocigoto, es una condición, al igual que la anterior, pero que tiene un alelo dominante y uno recesivo, es decir, no son iguales. Cuando hablamos de genotipo, son todos los genes que tiene una especie
el fenotipo es la expresión visible del genotipo que interactúa el genotipo y el ambiente, y el proteoma son toda la gama de proteínas que produce un organismo en base al material genético. Cuando hablamos de locus, es la posición de un gen en un cromosoma. Cuando hablamos de loci, son en término plural. ¿Qué tipos de herencia existen en el mundo de la biología? Tenemos la herencia mendeliana, que es basada en las leyes de Mendel, que es la más famosa de todas. La herencia intermedia, que es una herencia que no es determinista, y la gracia es que pueden haber rasgos entre dos características. Por ejemplo, si yo tengo un alelo rojo y un alelo blanco, yo puedo tener un organismo rosado. También existe la codominancia, en el cual no existen un alelo que no se exprese y un alelo que siempre se exprese, sino que yo tengo alelos que se pueden expresar al mismo tiempo. Por ejemplo, la raza roana de los vacunos. Y la herencia ligada al sexo son características que exclusivamente se heredan ligados al cromosoma X. Por lo tanto, en los varones casi siempre van a ser, siempre se van a expresar, puesto que el cromosoma X no tiene un homólogo con quien pueda generar esta relación, y en las mujeres puede existir el estado de portador de estas características. Esto es un punto fundamental para la PSU. ¿Para qué se hereda y qué no? Para que una característica se herede, necesita que sea una expresión del genotipo. Ojo. Es decir, que la secuencia del DNA se modifique para esa característica. Todas las características que son adquiridas, que no involucran un cambio en el material genético, es decir, hombres musculosos, hombres gordos o mujeres gordas, cortes de cabello, las amputaciones de determinadas extremidades, el conocimiento que ustedes tengan, los logros que ustedes han logrado, variando la redundancia, no se heredan. Y esto es porque son habilidades que son adquiridas que no involucran cambios en el material genético, ¿ya? Moraleja, toda característica adquirida requiere un cambio genético para poder heredarse a la generación que sigue. Sin embargo, hay características que no modifican el material genético, pero son heredables. Y este es un campo que se está estudiando a través de una ciencia que se llama la epigenética, que son las modificaciones, las metilaciones del material genético, acetilaciones en ciertas bases nitrogenadas. No vamos a entrar mucho en eso, pese a que me encanta el tema, pero no vamos a entrar mucho en eso por un tema de tiempo. Ya, esto es muy importante y después lo que sigue es un poco más light. El monohibridismo ya viene a ser parte de lo que es la genética mendeliana, y es el estudio de cruces entre dos especies que se centra en una sola característica. Para estos cruces, y en los cruces del dihibridismo, que lo vamos a ver más adelante, se emplea el cuadrado de Punnett o el tablero de Punnett para calcular las probabilidades de expresión de ciertas características. Y esto es importante. Déjenme subir un poco. Ahí sí, estoy flotando ahora. Voy a ponerme sobre la tercera ley. Ahí. Entonces, la primera ley de Mendel, son 3 leyes de Mendel que básicamente las vamos a ver después. La primera ley es la ley de la uniformidad, y que dice que para un determinado carácter, la primera generación va a ser genotípica y fenotípicamente igual entre sí. Ojo. La segunda ley, que se llama ley de la segregación, dice que en un cruce cada gameto va a recibir un alelo de una característica, las que se unen formando el cigoto. Es decir, yo tengo mi organismo A mayúscula, y cuando ese organismo forme gameto, cada gameto va a tener una A mayúscula, como si dividiéramos el genotipo inicial. Y la tercera ley, que es la ley de la independencia, los diferentes rasgos se heredan independientemente unos de otros. Y por eso tiene un asterisco, porque hay una gran excepción a esa tercera ley. Estos son los diagramas. Si yo tengo un organismo de las típicas arvejas verdes, amarillas, rugosas o lisas. Si yo tengo un organismo A mayúscula y una A minúscula, yo hago el cruzamiento y genero en la primera generación, que es la F1, A mayúscula, A minúscula, es decir, de organismos homocigotos dominantes y homocigotos recesivos, voy a obtener heterocigotos en que van a ser amarillos también, que todos van a ser iguales a la primera generación. Si yo cruzo nuevamente
dos de estos organismos, para la F2, ¿no es cierto?, voy a obtener una proporción 3:1 en cuanto al fenotipo. Estamos estudiando una sola característica. Esto es para cuando ya estudiamos dihibridismo, que estudiamos dos características. ¿Cómo se hace el cuadrado de Punnett? Yo acá tengo una sola característica que estoy estudiando, que viene a ser A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, y para hacer el cuadrado de Punnett, yo tengo que usar... Estoy buscando una imagen. Tengo que separar los gametos por la ley de la segregación y hago una tabla de 2×2. Por lo tanto, yo tengo A mayúscula, A mayúscula, minúscula, y después los voy juntando. A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula con A mayúscula, A minúscula con A mayúscula y A minúscula con A minúscula. En este caso, yo voy a tener una proporción fenotípica 50% homocigoto, 50% heterocigoto, una razón 1:1. ¿Ya? ¿Verdad? Quedé allá arriba. Voy a bajar. Entonces, si yo tengo un ejemplo de una rosa con carga A mayúscula, A minúscula para el color, siendo A mayúscula damasco y A minúscula rojo, se cruza con una rosa con carga A mayúscula, A minúscula, es decir, es damasco. ¿Cómo será el fenotipo de la descendencia y en qué proporción? Hago mi cuadrado y tengo mi proporción. Tengo un homocigoto dominante, tengo dos heterocigotos y tengo un homocigoto recesivo. Por lo tanto, el genotipo de esto va a ser el 50% heterocigoto, 25% homocigoto dominante, 25% homocigoto recesivo. Voy a tener una proporción genotípica 1:2:1. Y en cuanto a fenotipo, voy a tener una proporción 3:1. Puesto que esta proporción, cuando yo cruzo dos heterocigotos en el monohibridismo, voy a tener siempre la proporción 3:1. Cuando hablamos del dihibridismo, hablamos de dos características, y acá la magia es saber calcular la ley de la segregación. Y por eso esta imagen es bastante práctica, puesto que para calcular los gametos que va a generar este organismo, que es un diheterocigoto, por ejemplo, que estemos estudiando características de color y características de textura, tengo que tomar la primera letra, y esto es como multiplicar, es como álgebra. Toman este primero y lo unen con la primera letra de la segunda característica y tengo un gameto A mayúscula, B mayúscula. Después tomo esta A mayúscula y la tomo con la segunda letra de la segunda característica y tengo A mayúscula, B minúscula. Después tomo la segunda letra de la primera característica y lo uno con la primera letra de la segunda característica, tengo A minúscula, B mayúscula, y después la A minúscula con la segunda letra de la segunda característica y tengo A minúscula, B minúscula. ¿Ok? Es básicamente eso. Ahora, se pueden calcular algunas cosas derivadas de lo que es esto, que es el número de gametos que yo puedo formar a partir de este organismo, y posibilidad de combinaciones gaméticas, si es que existe esa palabra, pero suena bonito, que las vamos a ver más adelante con una tabla más grande. ¿Cómo se usa? Yo tengo acá un ejemplo típico, que es una especie de arveja, posee el genotipo A mayúscula minúscula, B mayúscula, B minúscula, siendo el alelo A mayúscula la característica lisa, A minúscula rugosa, B mayúscula verde y B minúscula amarilla. Si se cruzan dos muestras de la misma especie realizando el cruce entre dos organismos diheterocigotos, indique la proporción genotípica, la razón y los porcentajes fenotípicos. Yo hago el cruce acá ya tengo la regla, ¿no es cierto? Perdón, este era el ejemplo acá. Ahora va a salir la tabla que a mí me interesa, que es esta. Y acá me salió un dihomocigoto dominante, un dihomocigoto recesivo y 14 dihíbridos. Fenotípicamente, obviamente esto es más complicado cuando ustedes lo miran, 9 arvejas lisas verdes, 3 arvejas lisas amarillas, 3 arvejas rugosas verdes, 1 arveja rugosa amarilla. Moraleja, súper importante, cuando yo cruzo dos dihíbridos, voy a obtener siempre una proporción fenotípica, 9 es a 3, es a 3, es a 1. ¿Ya? Pongan atención los que están hablando en el chat cualquier cosa, puesto que esto es lo que siempre se cae la mayoría de los estudiantes en la PSU. Las fórmulas que les había dicho, para calcular la cantidad de gametos diferentes que puede formar un determinado organismo, básicamente van a tomar
la cantidad de pares alélicos heterocigotos que existan y van a usarlo 2 elevado a este número. Por ejemplo, 2 elevado a n para calcular el número de gametos diferentes en este organismo, que es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Tiene solamente un par heterocigoto, por lo tanto la cantidad de gametos que puede formar va a ser 2 elevado a 1. Esto me da 2 gametos diferentes, que va a ser A, B, A mayúscula, B mayúscula y A minúscula, B mayúscula. ¿Qué parte no entendieron? Ya, lo revisamos de nuevo. El problema, básicamente acá yo tengo dos dieterocigotos, donde A me está representando los alelos que codifican para la textura y el B son del color. ¿No es cierto? Si yo cruzo estos gametos, yo voy a tener 16, voy a tener como resultado 16 distintos resultados que a partir de esto yo tengo que calcular. Fíjense, a raíz de este mono que yo les mostré, ¿no es cierto? El que está en negro, rojo y azul, yo obtengo los gametos que va a producir un determinado organismo. No la cantidad, sino que el tipo, la configuración del gameto. Y así yo armo mi cuadro de Punnett, que esta vez va a tener 4 gametos en un lado y 4 gametos en otro. ¿Ya? Por lo tanto, si yo uno A, B y B, voy armando las mismas combinaciones que armé en el mono hibridismo, pero esta vez van a salir un poco más largos. Ahora, ¿qué pasa si yo los veo? Genotípicamente no me importa mucho, pero fenotípicamente, fíjense lo interesante. Recuerden que el A mayúscula es liso. Por lo tanto, veamos cuántos son lisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No es cierto? Voy a tener 12 lisos. De esos 12 lisos, ¿cuáles van a ser verdes? ¿No es cierto? Que verdes son dominantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No es cierto? 9 acá. Voy a tener 9 arvejas lisas verdes y obviamente como tenía 12 lisas, las otras 3 van a ser amarillas. Entonces tengo 9 arvejas lisas verdes y 3 arvejas lisas amarillas, en cuanto a las lisas. Ahora vámonos a las rugosas. Obviamente si tengo 16, las otras 4, porque ya calculé 12 lisas, me quedan 4 que tienen que ser rugosas y que son homocigotas recesivas para el gen A. Tengo 1, 2, 3, 4. Son las que están justo acá. De esas, mire, tengo 1, 2, 3 que van a ser rugosas verdes, porque tienen el alelo B dominante. Y voy a tener una que va a ser un dihomocigoto recesivo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo anoto todo, tengo 9 arvejas lisas verdes, 3 arvejas lisas amarillas, 3 arvejas rugosas verdes y una arveja rugosa amarilla. Moraleja, siempre que ustedes crucen dieterocigotos, ¿no es cierto?, van a obtener una razón fenotípica 9 es a 3 es a 3 es a 1, independiente de las características que ustedes estén estudiando. Como les decía, la última fórmula para calcular la posibilidad de combinar los gametos, toman 4 elevado al número de pares alélicos que son heterocigotos, y en este mismo caso, con que tengo un A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B mayúscula, yo tengo un solo par alélico, por lo tanto, alélico heterocigoto, por lo tanto 4 elevado a 1 por formar 4 combinaciones diferentes, que son estos que están acá. Sí, pues se generan 4 gametos por cada organismo, por eso yo tengo 16 resultados que siguen. Finalmente, una de las cosas importantes que quiero que se vayan. A ver, me preguntan por el chat, ¿por qué en el primer cuadro al cruzar AB con AB da ABA? Voy a revisarlo, a ver. Está malo. Esto debería ser una B. Esto es un error, ¿ya? Para que no se confundan. Lo voy a corregir.
Las mayúsculas siempre son dominantes y las minúsculas siempre recesivas. Cuando hablamos de retrocruzamiento, que es algo súper importante, es cuando se dispone solo de la información fenotípica de la descendencia y se puede realizar un retrocruce, que es una técnica para poder obtener información genética de los progenitores. Se tiene una flor con pétalos azules, de genotipo desconocido, y otra con pétalos amarillos, que es AA, que al cruzarse origina una descendencia 100% de flores con pétalos azules. ¿Cuál es el genotipo de la flor con pétalos azules? Acá yo puedo inventar, por ejemplo, si yo tengo el 100% de mi descendencia, conozco uno, que el de pétalos amarillos es AA. Por lo tanto, al cruzarse genero 100% de flores con pétalos azules. Por lo tanto, mi flor con pétalos azules puede ser un heterocigoto, puede ser un homocigoto dominante, en una de estas dos formas. Si yo calculo esto, me va a dar el 100% de mi descendencia del mismo color que el dominante. Por lo tanto, lo más probable es que el genotipo de la flor con pétalos azules sea un homocigoto dominante. Es la única manera de que toda mi descendencia, siguiendo el genotipo que tiene mi flor con pétalos amarillos, me genere una descendencia del mismo color. Esta es una pregunta que salió, ¿no es cierto?, también en el facsímil que salió este año para preparar el proceso de admisión 2015, que dice, la tabla muestra los resultados, ¿no es cierto? De hecho, la vamos a presentar como si fuera una pregunta de desafío, que la vamos a hacer en conjunto en honor al tiempo. Ahora sí. Dice, la tabla muestra los resultados de un experimento realizado por Mendel para el estudio de la transmisión hereditaria del carácter textura de la semilla en las plantas de la especie Pisum sativum. Acá tienen la semilla lisa por una semilla rugosa. En la primera generación todas fueron lisas. Están estudiando solamente una característica, por lo tanto es monohibridismo, es más fácil. Y las semillas en F2 hubieron 5.474 lisas y 1.850 rugosas. Al ojo, si lo redondean a 1.008, yo voy a tener 5.004. Si triplico el 1.008, por lo tanto yo tengo una proporción 3:1. Ojo, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo con los resultados, los genotipos para la textura de semilla en un cruce F1, no me están preguntando por el genotipo de F2, sino que tengo que sacar el de F1. Esto es bastante simple, pero hay que tener pendientes que me preguntan del de F1. ¿Cómo se hace? Me están preguntando por lisas y rugosas. Voy a probar como R lisa y R minúscula rugoso. Si yo hago un cruce de un dominante de dos homocigotos, voy a obtener un 100% en F1 de RR, de heterocigoto. Y después si yo cruzo dos heterocigotos, voy a obtener en F2 una proporción 3:1 como la que sale acá. Por lo tanto, lo más probable es que en F1 los genotipos o el cruce haya sido entre RR mayúsculo y RR minúsculo. ¿Ya? Perdón. Esos eran los genotipos que se cruzaron para obtener F1 y el que nos preguntan, ¿no es cierto?, es RR y RR, ¿no es cierto?, que son los que tuvieron que cruzarse para generar F2. Por lo tanto, la respuesta correcta acá vendría a ser lo que es la C. Bien rapidito, esto ya lo vamos a pasar, lo que a mí me importaba más era genética mendeliana, así que esto lo vamos a pasar bien rápido, dado que voy a tomarme 7 minutos más de clase. ¿Las leyes de Mendel siempre son aplicables? La respuesta es que no, y es porque Morgan introdujo un concepto que son los genes ligados. Y los genes están en los cromosomas en forma lineal uno tras otro, por lo tanto, esto anularía el concepto de la segregación independiente y la forma de herencia clásica de Mendel. Y la gran mayoría de los genes en los mamíferos están ligados y se recombinan mediante el crossing over. Esas son cosas que tienen que tener pendiente, o sea, en la mente. La codominancia y la herencia intermedia se calculan como si fueran monohibridismo. La gran diferencia es que en este caso los heterocigotos van a generar un fenotipo intermedio que hay que tener pendiente. Y en cuanto a la codominancia, ya dijimos que la presencia de
de una determinada característica en forma heterocigota puede generar especies que tengan la expresión de ambos alelos más que generar una condición dominante o recesiva. Y una cosa interesante es que acuérdense que los grupos sanguíneos, pese a que es del módulo electivo, el grupo A, B y 0, u O, se heredan de forma codominante. Por eso existe el grupo sanguíneo AB. Ya, para los que no entendieron la pregunta de desafío, que esta me interesa que la entiendan. Pensemos que tengo semillas lisas y semillas rugosas. Por lo tanto, yo tengo la opción de que estos sean heterocigotos, ¿no es cierto? Este puede ser heterocigoto porque uno tiene que ser dominante acá y otro tiene que ser recesivo. Pongamos que la semilla rugosa, ¿no es cierto?, va a ser la recesiva y la semilla lisa va a ser la dominante. Yo puedo ser que tenga un heterocigoto que sea liso y lo cruzo con un homocigoto recesivo, o puede ser un homocigoto dominante que lo cruzo con un recesivo. Por leyes de Mendel, las que vimos en monohibridismo, que el F1, para que F1 me dé el 100% igual a 1, significa que ese 1 es un homocigoto dominante y este era un homocigoto recesivo. ¿Ya? Y para que yo después cruce dos integrantes de F1 y obtenga una proporción en F2 3:1, significa que el cruce original era RR mayúscula cruz RR minúscula, que me generó un 100% de heterocigotos en F1 que son lisos, y cuando yo cruzo dos de estos heterocigotos en F2 voy a obtener 3:1. Por lo tanto, los genotipos para hacer un cruce F1 por F1, es decir, que yo cruce dos organismos que son de la primera generación, son dos heterocigotos que son R minúscula, R mayúscula, R mayúscula, R minúscula, por la alternativa C. ¿Ya? En base a que muy poca gente está poniendo atención en el chat, voy a acelerar mi velocidad y vamos a pasar esto como si ya lo supieran. Por lo tanto, yo asumo que lo saben, por eso están conversando de cualquier cosa en el chat. Entonces, los ejemplos no los vamos a dar, y la herencia ligada al sexo son herencias que están ligadas al cromosoma X, que se conocen, ¿no es cierto?, como una serie de patologías que vamos a ver más adelante, y los que están ligados al cromosoma Y se conocen la herencia holándrica. Y los cálculos se calculan igual que en la codominancia, se escribe un superíndice, ¿no es cierto?, a lo largo de X, y se calculan las probabilidades de herencia. Los pedigrees no los vamos a ver ahora, los vamos a hablar al principio de la próxima clase porque es muy rápido de comentar. Básicamente, introducir que son diagramas que muestran el comportamiento de una determinada característica, y el propósito es facilitar analizar genéticamente la característica a lo largo de distintas generaciones de una familia de organismos. Y existen autosómicos dominantes, autosómicos recesivos, el ligado X dominante, el ligado X recesivo, el ligado a Y o el holándrico y el mitocondrial. ¿Ya? Así que eso, no vamos a ver esto, lo vamos a ver en la próxima clase. Era bastante interesante, pero lo vamos a ver después. Ese era un ejemplo de pregunta que también las vamos a ver. Y para terminar y redondear, las mutaciones es cualquier alteración cromosómica molecular en el material genético que genere cambios en el fenotipo de un organismo, ya sea positivo o ya sea negativo. El cómo se generan las mutaciones, básicamente pueden ser a distintos niveles las mutaciones. Pueden ser mutaciones moleculares que pueden afectar o pueden realizar una sustitución de bases nitrogenadas en el material genético, o por inserción o deleciones de base. Y esto va a generar una inestabilidad del material genético que va a hacer que se lea de forma errónea o que no pueda procesarse de manera correcta al momento de expresar la proteína, ¿no es cierto? No se preocupen con los pedigrees, los vamos a ver la próxima semana bien rapidito, no nos va a tomar más de 5 minutos. ¿Ya? Ahora concéntrense básicamente en la mutación molecular, los que quieran poner atención, por supuesto. A nivel, ¿no es cierto?, como estábamos viendo acá, yo puedo sustituir una base, y si yo, por ejemplo, reemplazo entre un link que tenga adenina y guanina, ¿no es cierto?, o, por ejemplo, una timina con adenina para hablar del par de base,
si yo reemplazo la adenina por citosina, no se me va a formar la unión de los dos enlaces, por lo tanto mi hebra va a quedar como esto, que va a quedar un poco abierto. También puede haber incluso una inserción de una base extra que también va a quedar media coja y va a generar que el material genético esté abierto, o puedo borrar una base que va a generar lo mismo. En el caso de las mutaciones cromosómicas, ¿no es cierto?, que son el otro gran grupo de mutaciones, acá hay cosas bien interesantes. Puede ser por una inversión. Acá tenemos el mejor ejemplo que podemos darnos cuenta con genes que están puestos como letras, como alelos, ¿no es cierto? Y vemos acá que en esta zona, que está el alelo E, F, G, H, los doy vuelta y me quedan al revés, me quedan H, G, F, E y me quedó como invertido. Eso es una inversión, es una mutación cromosómica. La delesión, que también es una mutación cromosómica, como dice su nombre, es un delete, es que yo elimino un pedazo de cromosoma y me queda como este que está acá. También puede generarse una duplicación de un cromosoma, como en esta zona, en que yo tengo genes que están duplicados. Y también pueden ocurrir translocaciones, como por ejemplo en el linfoma de Burkitt, que tengo una translocación entre el cromosoma 8 y el cromosoma 14, que intercambian segmentos entre ellos. ¿Ya? La verdad, como me preguntan en el chat, ¿es posible que en las mutaciones se junte timina con citosina? La verdad, no. Lo que sí se genera es que se rompen. Como se cambian las bases nitrogenadas, se pierde el enlace de hidrógeno y el ADN queda más abierto en esa zona. Y eso genera que haya problemas al momento de replicar el material genético y al momento de leerlo. Entonces, antes de seguir con lo que sigue, vamos a ir a la segunda mención de la clase de hoy, que viene a ser básicamente que un espíritu emprendedor siempre quiere mejorar su entorno, por lo tanto tienen que poner atención y aprender biología entre todas las otras ciencias que le estamos enseñando, y la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, esas son las mutaciones cromosómicas. Y las mutaciones genómicas básicamente se dividen en dos grupos, las poliploidías y las aneuploidías. Las poliploidías se afecta el par cromosómico, ya no hay pares cromosómicos, sino que pueden haber grupos de cromosomas de A3, 3 cromosomas 1, 4 cromosomas 1, 5 cromosomas 1. La poliploidía en los vegetales, por ejemplo, no es letal y de hecho hay muchos vegetales que son poliploides. En los mamíferos y en otros organismos metazoo, la poliploidía es letal y un organismo poliploide no puede vivir. ¿Hay células poliploides? Sí, por ejemplo las células cancerosas son poliploides, algunas de ellas, la gran mayoría. Hay células en el organismo que normalmente son poliploides, como los megacariocitos, etc. Y en el caso de la aneuploidía, acá tenemos un ejemplo bueno en la poliploidía, que el 2N, 2C de la carga genética, 3N, 4N, todo eso son poliploidías. Y acá se ve cómo el cariotipo va cambiando. Mientras que las aneuploidías es todo lo contrario. Yo tengo mis pares cromosómicos normales, pero en uno yo tengo un cromosoma extra o me falta un cromosoma. Y en ese caso, porque hay enfermedades bien características que son causadas o que se consideran dentro de las aneuploidías, como por ejemplo el síndrome de Down, que hay un cromosoma 21 extra. También está el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner también, que respectivamente hay un cromosoma X de sobra en los varones que tienen el síndrome de Klinefelter, y también en el síndrome de Turner son mujeres que les falta un cromosoma X y tienen solamente un cromosoma X. Por lo tanto, respectivamente, ellos tienen Klinefelter y Down, tienen 47 cromosomas en total, y el Turner tiene 45 cromosomas. Algunos factores que causan mutaciones, y esto ya lo vimos en una clase, la radiación ultravioleta, el benceno y otras sustancias del tabaco, la radiación ionizante y algunos agentes biológicos. ¿Ya? Así que estas enfermedades las vamos a comentar en otra ocasión, por eso las nombré tan rápido y no las profundicé. Lo más importante de esta clase es el tema de la genética mendeliana, que es la que a mí me importa que aprendan.
Hay muchas otras enfermedades genéticas que no vamos a traer al caso. Y bueno, la idea y el objetivo era que aprendieran a hacer ejercicios de genética mendeliana. Les voy a subir 2 guías que corresponden a la parte de sexualidad y a la parte de genética mendeliana, y la próxima clase los vamos a revisar. Les agradezco mucho que hayan puesto atención, que estén conectados y que ojalá les haya gustado la clase. A mí me entretuvo, sobre todo la primera parte. Esta parte no deja de ser menos importante. También les quiero transmitir el mensaje que no es agradable para nosotros que estemos haciendo las clases y ver que en el chat se está hablando cualquier cosa, porque desconcentra muchas veces y entorpece el aprendizaje de los que sí quieren aprender. Por lo tanto, como esto es totalmente voluntario, acá no hay nota, no hay prueba, no hay nada, solamente son ustedes mismos los que se benefician. Los que no quieren estar en este bloque, los que quieren solamente ver el lenguaje más adelante, ingresen después, o si van a estar en la clase, escúchenla y aporten con respecto a la clase. ¿Ya? Así que eso, pues. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Los veo por el Facebook. Y cualquier duda, postéenla nomás y los vamos a tratar de contestar a la brevedad. ¿Ya? Que estén muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao.